Panorama 360, las noticias del mundo aquí en UCL para todo Latinoamérica. Vamos a empezar con un repaso semanal de las noticias más importantes, más trascendentes que hacen ruido a nivel mundial. En primer plano nos vamos a ir a Venezuela. ¿Qué dijo la ONU acerca de estas elecciones? Hablan de los resultados en Venezuela. Un reporte preliminar de las Naciones Unidas señala que la Comisión no tomó las medidas básicas de transparencia e integridad, fundamentalmente para unas elecciones libres y transparentes. Veíamos, por supuesto, allí a Maduro, que no dieron los detalles correspondientes. Un hecho sin precedentes en procesos democráticos recientes, y el régimen chavista, por supuesto, lo califica de mentiroso. El 17 de agosto va a haber una marcha importante allí en Venezuela. Los argentinos están boquiabiertos desde la semana pasada, cuando comenzaron a conocerse las denuncias de violencia de género, vídeos que merodean lo sexual y filtraciones de todo tipo que dejaron entrever que en la residencia oficial del expresidente peronista sucedían cosas muy lejos de lo normal. Las fotos muestran a Yáñez con golpes en la cara y los brazos. En su última declaración, hecha vía Zoom desde el consulado argentino en Madrid, denunció que Alberto bebía alcohol, se reunía con amigos que fumaban marihuana e incluso la había obligado a abortar al inicio de su relación, amenazándola en reiteradas ocasiones con quitarle a su hijo Francisco, al que no volvería a ver nunca más. Esta violencia sufrida la condujo al consumo de alcohol. Fernández ha admitido frecuentes discusiones con Fabiola, pero niega haber empleado la violencia y asegura estar siendo víctima de una conspiración. Así es el nuevo portaaviones que Estados Unidos envía a Medio Oriente. Ha enviado, por supuesto, portaaviones debido a la creciente tensión con Irán. La movilización responde a un posible ataque iraní contra Israel tras las muertes de los líderes de Hezbollah y Hamas. El grupo de ataque está liderado por el portaaviones US Abraham Lincoln, que cuenta con aviones combate F-35C. Esto de alguna forma es para amedrentar, por supuesto, a Irán, que no se atreva a entrar en una guerra directa con Israel. El secretario de Defensa de Estados Unidos aceleró la llegada de este portaaviones y, por supuesto, de un submarino. Y allí vemos la otra cara, como un padre en Gaza pierde a sus dos gemelos. Fue a buscar los nombres, los fue a anotar y al regresar a su hogar ya no estaban ni sus hijos, ni su esposa, ni su suegra. Una bomba había destruido su hogar. Estas son las dos caras de una guerra. Y allí, para cortar un poco, Bansky, aparecieron nuevos murales. En el zoológico de Londres, por supuesto, pero todos con esta alegoría de los animales en toda la ciudad de Londres desparramados. Este fabuloso artista, miren qué original. El rinoceronte detrás de ese coche casi con las ruedas pinchadas. Luego allí vemos a los dos elefantes en dos ventanales. Todavía no sabemos quién es Bansky. Tiene su nombre artístico, pero la verdad no se le conoce la cara. Y deja todas estas huellas en la ciudad de Londres que tanto valen, ¿no?, a nivel artístico. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos aquí en Panorama 360. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar.
Seguimos en Panorama 360, señoras y señores, y bueno, la Argentina, por supuesto, tuvo un cambio radical en cuanto a la política y a veces en los países de América Latina no saben bien qué está sucediendo. Vamos a ir a uno de los datos más fuertes, que es el consumo, qué es lo que está sucediendo en la Argentina, para entender qué es la micro, qué es lo que pasa diariamente. Para ello convocamos a Romina Lucarena, que es economista, es consultora también, es parte de Nielsen IQ, que por supuesto analizan casi, científicamente al consumo. ¿Cómo estás y bienvenida? Hola, un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, a ver, esto de conocer la Argentina en cuanto al consumo. Haceme una descripción general, por lo menos de estos últimos meses, como para entender qué está sucediendo. Sí, mirá, nosotros durante los primeros 6 meses del año nos caímos en consumo de más o menos un 18% comparado con el año pasado, en donde vimos que los primeros, desde diciembre hasta más o menos marzo, con el incremento de inflación a doble dígito que tuvimos, fue fuerte la caída del consumo, los consumidores restringieron mucho lo que fue todos los gastos fuera del hogar, ¿sí? Y empezaron a recortar incluso salidas, comidas, restaurantes, teatro, tal cual, indumentaria. Cine. Indumentaria es, en cuanto al consumo, de lo que más fuerte se notan también, exacto. ¿No? Y lo que menos tratan de recortar es todo lo que es alimentación, pero incluso dentro de lo que es alimentación se ven como varios cambios. Por un lado, o sea, como te digo, ¿no? De todas formas cayó, pero lo que se ve es que el consumidor cuida el bolsillo, ya sea o achicando el producto si quiere mantener la marca, claro, pero en su mayoría el consumidor empieza a elegir segundas o terceras marcas que le permitan tener un desembolso de menor medida. Claro, exacto, para poder como... Bueno, ahora tenemos una placa acá y los vamos a ir presentando, pero algo que siempre sucede, y bueno, Argentina parece que nunca tiene un fin, parece que cada vez está peor, porque los últimos años, sinceramente, tengo que decir, este es el peor momento de la Argentina y esa frase la voy repitiendo siempre, pero... Galletitas. Recuerdo, uno era adolescente y comía unas galletitas un tanto grandes y ricas y bueno, está bien, malas, ¿no? Grasosas y eso también podemos hablarlo, ¿no? Pero después en la crisis del 2001 ahí ya hubo un cambio en las empresas, ¿no? De empezar a achicar la porción, digamos. ¿En esta última crisis también está sucediendo eso? Sí, mira, si querés la diferencia, y un poco me voy a lo que vos dijiste, hoy hacíamos un análisis contra el 2001 y veíamos que más o menos la situación de consumo actual que tenemos estamos más o menos igual que en términos de consumo per cápita 2004, que fue cuando empezamos a salir de la crisis de 2001-2002. Está bien. O sea que realmente es uno de los periodos más difíciles en las últimas 2 décadas. Y un poco lo que vos decías de los tamaños, sí, una de las estrategias que tienen la mayoría de los fabricantes es justamente para no incrementar tanto el precio, reducir un poco lo que son los gramajes. Esto se dio un poco en mayor medida en el segundo semestre del año pasado, cuando vos teníamos toda la parte de política de precio que no nos permitía, viste que a los fabricantes no le permitían incrementar los precios. Bien. Entonces, también había una estrategia de sacar productos o lanzamientos nuevos, quizás con algún gramaje un poco menor, para poder hacer ese O sea, ellos ya tenían analizado que esto iba a suceder. Y tomaron las políticas. Digamos que nosotros decimos que tanto los consumidores y también los fabricantes somos un poco expertos en las situaciones de crisis en Argentina. Vemos venir cuándo va a ser difícil. Bueno, el impacto en el consumo se observa en todas las familias de productos, sin embargo, en bebidas es la primera reacción a la crisis. La primera que empieza a desacelerarse también, ¿no? Sí. Explícanos un poco, por favor. Sí, correcto. Como te decía, nosotros, bueno, esta información es a mayo, veníamos cayendo en torno al casi 19%, y bebida fue la primera que allá por noviembre y diciembre empezó a acelerar muy fuerte la caída cuando se incrementó la inflación, estaba cayendo en torno a 30-40%. También teníamos como un verano del 2023 que fue de muchas temperaturas, entonces tenía bastante alto el consumo. Ajá. Y después de todo el resto de las familias de productos, los alimentos, todo lo que es tocador, limpieza, también empezó a tener caídas bastante fuertes, en torno al 17-18%. En los últimos 2 meses, cuando se empezó a desacelerar la inflación, que ya volvimos a un dígito mensual, ahí empezamos a ver que también desacelera la caída de consumo. Ajá. Es importante ahí mencionar es que lo que esperamos es que haya una recuperación, pero la recuperación no quiere decir crecimiento.
Claro, es vamos a volver seguir niveles de cayendo, claro. pero vamos a caer en menor medida y nosotros recién empezamos a ver datos como de recuperación positiva hacia 2025, Ajá. aunque igual no esperamos que en 2025 logremos estar en la situación de 2023, sino empecemos a ver una tendencia más positiva de irnos recuperando. A ver, te voy a hacer una pregunta que tal vez es extraña y no tenga que ver con justo el análisis, o tal vez sí, porque sos economista. Pero todo esto que está sucediendo, estos recortes, este sacrificio que se le pide a la población, estamos hablando, casi va a ser de un año este sacrificio, como para volver a estar en niveles del 2025, por lo que vos me decís. Pero en cuanto a economía real, sostenible, ¿es cierto esto? ¿Estamos haciendo el sacrificio para después tener una economía sana, real y que podamos crecer? Te lo digo, no sé cómo, si como especialista en economía, porque también digo, esto es algo que la población se le nota, ¿no? Estamos haciendo el sacrificio por el mejor porvenir. Digo, las clases bajas también están, cada vez que se le hacen las consultas piensan en eso. En cuanto a números, a tu expertise, ¿qué análisis puedes hacer de eso? No, a ver, lo que nosotros, de nuevo, ¿no? Pensando un poco en la situación, como te decían, en Argentina es un poco como difícil hacer futurismo. Sí, está Yo no claro, soy está muy claro. pro del futurismo, Estoy de pero acuerdo. sí lo que se empieza a ver o estas señales de una posible mejora, como el descenso de la tasa de inflación, lo que empieza a reactivar el consumo, que es lo que mueve un poco al Claro. país, ¿no? Porque después tenemos toda la parte de la agricultura y demás, que también dependemos de la afuera y de los precios de los commodities, que están pero por el a piso, nivel de la gente, de que la gente esté mejor, como vos decís, de la clase social baja y demás, es la clave es empezar a tener esa recuperación del poder adquisitivo. En general, los estudios a nivel global te dicen que cuando vos tenés un impacto en el poder adquisitivo, tardás entre 1 y 2 años en volver a recuperarlo. Ajá. Por eso yo te hago mucho hincapié, no es el 1 de enero del 2025 No, está vamos claro, a puede estar ser bien, antes, después, sino sí, se sí. va a empezar a recuperar. Y también va a depender mucho de las medidas que tome el gobierno en los próximos meses. Una de las cosas que yo mencionaba en el informe es todavía no se dieron todos los aumentos de tarifa. Claro. Y eso nos va a volver a hacer perder poder adquisitivo. Entonces, también hay como ciertas señales del gobierno de decir, no voy a aumentar todo junto, Claro. lo voy a ir haciendo paulatino, y es justamente para eso, para no seguir como, Destruyendo destruyendo el el poder adquisitivo y hacerlo más paulatinamente. A ver, muchas preguntas, porque hablaste de lo global y a mí lo que me dispara primero es el precio de los alimentos por la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Eso tenés algo fidedigno, real, como para analizarlo? Porque si no parece bla bla de las redes sociales. No, hay un análisis que se hizo a nivel global cuando salió la información de cuando inició la guerra de Ucrania, en donde justamente si nosotros analizamos las inflaciones de otros países del Claro. mundo que quizás no tenían o estaban en menos del 4%, pudimos ver que la mayoría de los países, incluso más enfocado en Latinoamérica, la mayoría de los países de Latinoamérica tuvo inflaciones durante 2 años de doble dígito casi. Porque venía de la pandemia Porque también, ¿no? Recordemos. veníamos de la pandemia, pero Sí. encima la crisis de Ucrania generó todo el incremento de precios en los alimentos. Sí. Entonces, había países que no habían, tuvieron la inflación más alta de las últimas décadas, ¿sí? Y eso justamente, que un poco lo que decíamos es, en Argentina ya veníamos con inflación, pero el ritmo en el que creció la inflación del resto de los países fue más rápido que la que creció en Argentina. Está bien. Y efectivamente impactó todo el tema de los alimentos y la caída en el consumo. De hecho, la mayoría de los países de Latinoamérica cayó y recién este año se están empezando a recuperar. Entonces sí es súper válido eso de impactó a la mayoría de las economías Ahora, si del se mundo. termina la guerra y se empieza a producir Ucrania nuevamente las commodities, ¿esto se volvería a retrotraer o tampoco? No podemos hacer futurismo. La realidad es que, primero, que se termine la guerra no significa que Ucrania el otro día va a No, poder por producir. supuesto, sí, Entonces sí, es sí. como el mundo como que se va acomodando, ¿no? Probablemente haya otro país que le proporcione un poco más de materia prima y como que se va acomodando, no necesariamente va a ser Ucrania, pero la realidad es que es un proceso de reconstrucción largo, lo mismo que te decía, ¿no? O sea, al menos 24 meses para poder recuperar poder adquisitivo en países que siempre fueron estables. Ahora, el gobierno argentino, el consumo, por Sí. supuesto,
lo vamos a seguir analizando, pero está tomando algunas medidas en cuanto a electrodomésticos, cuotas, 18 cuotas están apareciendo. Eso también puede, no sé, dar un poco un colchón, empezar a generar esto del consumo que vos decís. Sí, de hecho, en lo que es el análisis, había una diapositiva igual hablando de lo que es electro, que justamente lo que decía era que en general electro fue lo que más cayó, en torno como a un 33%, y que en mayo, cuando el gobierno, junto con el hot sale, empezó a lanzar lo que fueron la financiación, se ve un crecimiento, un repunte de lo que fue toda la parte de electrodomésticos. En junio nuevamente se ve una cierta desaceleración, porque quizás no tenés los descuentos que tuviste en el hot sale, pero sí es verdad que la financiación en cuotas ayuda a reactivar el consumo en esos productos que son de desembolso tan grande, que el consumidor, como tiene mucha incertidumbre de qué puede pasar en los próximos meses, no se anima a hacerlo si no sabe que va a tener esa financiación y en general que son cuotas fijas, que no le va a generar una corrida de precios si pasa algo, ¿no? Porque la incertidumbre es bastante Ahora, grande. el consumidor se ha puesto más inteligente, se ha puesto a buscar. ¿Qué notan de eso? Mira, lo que nosotros vemos en el consumidor es que hoy en día el consumidor argentino no hace ni siquiera no es que yo tengo, no sé, un supermercado en la esquina de mi casa y voy a ir a comprar todo ese supermercado. De hecho, hace como casi que una investigación de mercado para ir a comprar. De hecho, lo que veíamos es, hoy en día es muy poca la proporción de la gente que puede hacer una compra planificada, decir voy a hacer la compra del mes, porque hay mucha economía informal. Pensemos que hay casi un 48% de la población que está dentro de la pobreza. Entonces, en general va comprando lo que se le acaba y son como canastas de 5, 6, 7 productos. Y en esa compra de productos elige, sí, dentro de lo que está más cerca de su hogar, pero va a ir al supermercado que le conviene a comprar cada cosa para ahorrar. Incluso, parte de lo que veíamos es, ahora hay mucho descuento y reembolso con todo lo que son las billeteras virtuales y los pagos mediante débito, y también como que un poco se fija esa idea. De hecho, si uno va al supermercado el día que hay de desembolso con alguna de las billeteras, las colas son impresionantes porque el consumidor empieza a tener todas esas medidas. Sí, muy interesante. A ver, si querés pasemos a la otra placa que aquí ya explicó que las bebidas fueron lo primero en impactar y por supuesto los electrodomésticos. El súper se contrae por debajo de la media, ganando relevancia el mix de ventas, incluso para preservar los mayores incrementos. Bueno, acá me lo tenés que explicar bien. Porque te lo explico. Vamos a hacerlo sencillo para la masividad. Muy sencillo. El año pasado nosotros teníamos muchos precios justos o precios cuidados, dependiendo del año. El Estado presente o en el medio, regulando, intentando regular. El Estado regulando. Entonces, lo que había pasado es que los precios de los supermercados habían quedado como muy estables y los precios de todo lo que son los almacenes o los autoservicios quedaban muy caros respecto al supermercado, porque el almacén y el autoservicio aumentaba precios, pero el súper no. Porque el súper tenía los precios, recordemos que no solo era el precio que estaba en precio justo, sino que al fabricante, cuando vos estabas dentro del programa, no podías aumentar más de un 4 o 5% el precio del resto del portafolio, o sea, del resto de sus productos. Ah, mira. Entonces, eso hacía que el supermercado cada vez se abaratara más, saliera más barato, la gente se volcara más al supermercado. Hablando más de Gran Buenos Aires, ¿no? Porque en el interior no hay tantos supermercados. Sí. Entonces, lo que pasaba era eso, que ganaba precios. En diciembre, cuando se libera toda la política de precios, lo que pasa es que el supermercado de golpe hace incremento de precios muy fuertes y vuelve la competitividad del mercado, en donde en general el supermercado, el almacén y el autoservicio están más parejos. Sí. Y se empiezan como a reacomodar los canales, que eso no pasaba en los últimos 2 años. Ah, mira. Entonces, eso es un poco lo que explica que justamente el supermercado empezó a incrementar precio muy fuerte. Ahí es donde más se vio impactado el poder adquisitivo de la gente, porque ahí es donde se empieza a ver que empiezan a comprar segundas y terceras marcas. Donde una bolsita te sale un montón. Exacto, entonces ahí donde se empieza a ver, no sé, gaseosas, que por ahí siempre se usan las primeras marcas. Se empezó a ver cómo empezaron a crecer las marcas más económicas, cómo tomó mucho mayor relevancia toda la parte de las botellas retornables. Claro. Eso volvió también con esta crisis, ¿no? Digamos. Es que justamente se ve que con la crisis todo lo que es retornabilidad empieza a ganar relevancia. El jugo en polvo, que en general
solo crece en épocas de crisis profundas, ya no crecía en los últimos 3-4 años, empezó a crecer bastante fuerte. Se vio también en jabón de la ropa, el jabón de la ropa que nada, se volvió al jabón en polvo, que en general hay una tendencia de jabón líquido, pero es un poco más caro, entonces era el jabón líquido, las marcas más baratas, o me volví al jabón en polvo que es más económico. Bien, bueno, es la inteligencia del consumidor, como, exacto, como el análisis que hacen ustedes. Y bueno, nada, y ahora lo que vemos es, para terminar con esa lámina, es una desaceleración de lo que es la caída de consumo, más que nada en autoservicios y almacenes, pero un supermercado que está muy golpeado porque tenía muy buena situación el año pasado con toda la gente volcada a ese tipo de producto controlado. Pero menos rentabilidad tenía también. Tenía menos rentabilidad, exacto, los fabricantes sobre todo tenían menos rentabilidad, pero sí, y lo que tenés ahora es una caída de consumo más fuerte en supermercados. Y bueno, los super también son los que te pueden ayudar a financiarte en realidad, después las cadenas chiquitas o lo que sea. Sí, es verdad, de nuevo hay que recordar que eso, o sea, pensemos que en almacenes más o menos son 140.000 almacenes en toda la Argentina y tenemos 3.500 o 3.600 supermercados, ¿sí? O sea, en Gran Buenos Aires, la gente va al supermercado, principales ciudades, pero después el resto se abastece de un almacén. Bueno, y después para cerrar, a ver, ¿qué te parece que puedes destacar? Mirá, un poco acá lo que veíamos era lo que les decía, ¿no? La gente se volcó a segundas marcas, o sea, si yo compraba marcas más, primeras marcas, me bajé a segundas y de segundas a terceras. El supermercado volvió a tener un crecimiento fuerte de todo lo que fueron las marcas propias, ¿sí? Y es algo que se vio durante todo el año. Y recién ahora se empieza a ver como una desaceleración de eso. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Se empieza a ver como esa desaceleración. Perfecto. Y también destacaste que a mí me parece esto de la libertad en los supermercados, digamos, lo que iba en el discurso político, también se trasladó a la realidad. Sí, se trasladó a la realidad de los... Bueno, Romina, muy interesante. La verdad te agradezco y, por supuesto, durante el año te vamos a convocar porque nos traigas luz a estos temas que tanto nos interesan y también para aclararle qué pasa en la Argentina a Latinoamérica. Perfecto, muchísimas gracias. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte y seguimos aquí en Panorama 360. Donde hay vidrio, está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Aumento del 4% en el sector agrícola de Armenia durante el primer semestre del año. Hay un programa de becas para científicas especializadas en investigación nuclear. Apoyo financiero a empleadores que contratan a personas desplazadas por la fuerza de Nagorno-Karabaj. El Comité de Investigación de Armenia evaluó 1.535 procesos penales de violencia doméstica en el primer semestre. Karen Giloyan calificó los resultados de los atletas armenios en los Juegos Olímpicos como óptimos. Allí los vemos que fueron recibidos como héroes en realidad en el Zvartnots, en el aeropuerto de Yerevan, los 3 atletas que recibieron sus medallas. La Cancillería de Armenia, el desbloqueo efectivo de las comunicaciones regionales sigue siendo una parte importante de la agenda armenia. Armenia no cambia su constitución bajo la solicitud de ningún país, así lo afirmó el ministro de Economía. Misión de observación de la Unión Europea en Armenia visitó Nerkin-Hand. Oliver de Cotigny, la presencia de observadores europeos brinda seguridad a la población de comunidades fronterizas, así lo dijo el embajador de Francia. Armenia, el primer comprador extranjero del sistema de misiles antiaéreos Akash-1S de la India. El gobernador Garkunik visitó la salida de Iranos para evaluar los daños causados por el terremoto. No hubo víctimas, pero sí muchos edificios cayeron. Armenia puede desempeñar un papel crucial en la logística de los miembros del BRIC que trasladan mercaderías a Europa. Los nuevos horizontes de Armenia y la cooperación de la Unión Europea con las BRICS en Yerevan. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria, Saheb Shamri, manifestó que los Estados miembros necesitan países como Armenia que desarrollen su economía y conviertan en actores fuertes. Armenia puede desempeñar un papel crucial para la organización logística en términos de promoción de los productos de los países miembros de Europa.
Armenia es interesante para los BRIC por sus ricos recursos en el campo de la agricultura. Básicamente, que haya un cambio de poder en el ámbito internacional. Necesitamos países que pueden desarrollar su economía y convertirse en actores fuertes. 237.603 turistas visitaron Armenia en julio. Algunas de las opciones: el turismo religioso que presenta Armenia, de templos e iglesias del medioevo. Los visitantes europeos hacen esos viajes y miren, Armenia es el primer país cristiano del mundo y tiene una larga tradición y lugares hermosos para recorrer dentro de zonas boscosas. Y así es como los visitantes, los turistas, llegan a Armenia. Y así llegamos al final de Panorama 360. Señoras y señores, les agradecemos haber estado con nosotros aquí en Panorama 360, las noticias del mundo en UCL, noticias de Latinoamérica para el mundo. Gracias.